Chao pueblo y bienvenidos a otro episodio, bienvenidos a este canal en el cual el día de hoy les voy a estar hablando de lo que ha pasado con esta situación de las apuestas, ya que en los últimos días han cada vez salido más filtraciones de llamadas y más noticias, muchísima información y todos ustedes nos han preguntado qué es lo que está pasando exactamente, qué arriesga la Juventus en cuanto a esta nueva información de apuestas y qué podría pasar con muchos de los jugadores que se están mencionando. Antes de entrar de lleno al tópico, obviamente me gustaría invitarlos a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Tres cositas súper fáciles, totalmente gratis para ustedes, pero para nosotros hace una diferencia enorme, ya que nos permite llegar a muchísimo Juventini alrededor del mundo que aún no han encontrado su casa en Pueblo Juve. También me tomo la libertad de darles un pequeño anuncio que en los próximos probablemente 2 días, martes y miércoles, no creo que vaya a haber banquillo, me voy a estar mudando de casa, así que, pero entiendan que se me dificulta un poco crear este contenido durante ese momento. Así que bueno, chicos, empecemos de lleno. ¿Qué es lo que está pasando? Porque justo el viernes, el jueves y el viernes salió una nueva noticia, una nueva filtración de información que la Fiscalía de Milán estaría mandando a la Fiscalía de la FIG, o sea, la Fiscalía de Milán manda a Quiné, el cual conocemos muy bien en la Juventus, supuestamente nuevos documentos, nueva documentación que implica a muchísimos otros jugadores, además de muchísima gente, en cuanto a apuestas ilegales en el deporte y los cuales involucran a 12 atletas de alto rendimiento, de los cuales se habla mucho, lo habrán visto en muchas de las publicaciones de estos diarios, varios jugadores de la Juventus o exjugadores de la Juventus. Se habla de, obviamente, Fagioli, el cual pues ya conocíamos, Tonali, que no es de la Juventus, pero es de los otros que conocíamos, y en estas nuevas supuestas revelaciones incluyen ahora a Perín, McKennie, Gatti, Pinsoglio, Paredes, Di María y otros jugadores de otros equipos, bien sea tanto del Milan como de la Roma, como del Torino. Interesantemente no incluye a ninguno de los equipos de la Prescritese, ¿no? Del Inter, obviamente. Para recordarles, ya lo habíamos dicho en un directo, el fiscal de Milano es un arduo fanático del Inter, tiene toda su oficina forrada de memorabilia del Inter, pero digamos que no por eso no están incluidos los jugadores. Obviamente los jugadores del Inter son todos unos santos y de ninguna forma ellos apostarían ilegalmente. Pero entonces uno se mete a leer un poquito más de lleno y empieza a darse cuenta que los medios y estos periódicos realmente están construyendo una historia que cuando ellos mismos publican las filtraciones que han salido, pues se cae su narrativa porque no hay los hechos que apoyan al título y a las fotos que te publican, ¿no? Ya hablamos mucho de que cualquier jugador que haya tocado la Juve en algún momento salen las fotos con las camisetas de la Juventus puesta, mientras que los otros jugadores salen con camisetas, por ejemplo, Zaniolo sale con la camiseta del Galatasaray, Tonali sale o con la camiseta del Newcastle o con la camiseta de la selección nacional italiana, y así sucesivamente, ¿no? El mismo Bellanova, que fue en su momento un jugador del Inter, no sale con la camiseta del Inter, sino sale con la camiseta del Torino o con otras o con la camiseta de la selección nacional. Obviamente, ¿no? Así es la narrativa, ya sabemos cómo funcionan los diarios. Aquí me gustaría tomar una pequeña pausa para recordar también que en Italia existía una regla, ¿no? En la cual por medio y por la salud de los jóvenes no se permitía que las casas de apuestas patrocinaran a equipos de fútbol. Uno de estos, digamos, equipos, obviamente el Inter, llegó a ser patrocinado hace unos años por indirectamente una casa de apuestas. Nunca fue investigado, obviamente, porque se podía decir que no era directa el patrocinio, etcétera, etcétera. Interesantemente, justo este año se decide que se va a quitar esa regla de la Serie A para que las apuestas vuelvan a poder patrocinar. Además de eso, sabemos, si ustedes en alguna vez han visto
alguna transmisión de Italia, hay muchísima propaganda en casas de apuestas, tanto previo, durante y después del partido, hasta en las pancartas de los estadios a veces salen las cuestiones, ¿no?, de Bet365 y así, muchísimas diferentes casas de apuestas. Lo que se tendría, ¿no?, una idea de que esas las apuestas legales. Obviamente existe la situación de apuestas legales y apuestas ilegales y la distinción es importante hacerla. Yo solo siento, y no sé, díganme ustedes si están de acuerdo o no, que hay un nivel de hipocresía increíble, ¿no? Si tú vas a permitir que las casas de apuestas estén patrocinando, publicitando y haciendo propaganda, ¿no?, de lo que es la apuesta del deporte, después no puedes subirte en una caja de moralismo y decir que el apostar es incorrecto, ¿no? Porque me parece que es contraproducente. De nuevo, reitero, hay una diferencia entre la apuesta legal y la apuesta ilegal. No voy a entrar en ese detalle, pero me parece un mensaje medio encontrado, ¿no? Entonces, lo que están diciendo, bueno, necesitamos el dinero del patrocinio de las apuestas, pero los jugadores no pueden apostar, muy bien, perfecto, pero al mismo tiempo las apuestas son malas, la ludopatía es terrible, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si explico, ¿no? Pero bueno, cambiando de tema ya cerramos esa tangente. Resulta ser que pues la cara, una vez más, de toda esta situación de las apuestas termina siendo Niccolò Fagioli. Niccolò Fagioli con la camiseta de la Juventus. Recordemos que está jugando en la Fiorentina y muy probable lo comprará la Viola. También él jugó en la selección nacional, pero no es así. Recordemos también que Niccolò Fagioli ya sirvió una sentencia y estuvo suspendido por 7, 8 meses. Lo prácticamente prostituyeron por toda la República Italiana, dando pláticas, hablando con jóvenes. Su psicólogo hablaba abiertamente a la prensa de cómo iba su recuperación, los problemas que tenía Niccolò Fagioli en su recuperación. Se hizo un documental. Realmente todo el mundo supo todo de Niccolò Fagioli. No fue suficiente, no fue suficiente porque ahorita vuelve a salir este material, esta noticia donde vuelven a incriminar a Niccolò Fagioli al punto de decir que Niccolò Fagioli era quien reclutaba a los demás, eh, digamos, las demás personas que apostaron. Afortunadamente, se desvela, se filtra una declaración que hizo Tonali, en el cual habla que un árbitro de serie D era quien lo reclutó a él y eso le quitó un poquito de presión a Niccolò Fagioli. Pero, obviamente, pues sabemos todo lo que hizo Fagioli, todo lo que ha hecho Tonali, y no solo han salido nuevas revelaciones sobre Tonali, pero a mí lo que me llamó la atención es el nombramiento de los demás jugadores que estaban involucrados con la Juventus. Así que me puse a leer, me metí a leer las declaraciones, lo que habían filtrado estos supuestos periódicos. Y yo sé que hay mucha gente en redes que no está nombrando quiénes son los supuestos periódicos, a mí no me importa. Los periódicos que están reportando esto son La República, Corriere della Sera y La Gazzetta. Así que ya con eso se dan una idea de más o menos cuál es la temática y la narración detrás de lo que se está haciendo. La idea es despilfarrar el nombre de la Juventus en los títulos, poner en las fotos a los jugadores con la camiseta de la Juventus, publicar estadísticas donde se resalta la involucración de los jugadores o exjugadores de la Juventus. En ninguno de ellos se hacen preguntas del por qué está volviéndose a publicar esto ahora, por qué no hay jugadores que eran compañeros de cuarto de ciertos de estos jugadores que están resaltados en la selección nacional, pero juegan para el Inter y por ende parecen no estar mencionados de alguna forma u otra, mientras que muchos de los otros jugadores involucrados en otros clubes sí lo están, ¿no? Una de las preguntas, digamos, algo que quizás un reportero profesional se haría, pienso yo. Pero bueno, me metí a ver, bueno, vamos a ver qué se dice de los demás. Uno de los que me llamó muchísimo la atención es Perín, porque, digamos, es uno que parece ser un tipo sumamente educado, tiene este podcast sobre la situación de la salud mental, habla mucho del crecimiento personal, uno que quizás no tenía mucho que ver con las apuestas, uno pensaría, así que me metí a leer qué decían de Perín y resulta ser que la supuesta, no sé, involucración de Perín dentro de todo este sistema es porque en una de sus en uno de los mensajes que mandó a un grupo de amigos, les decía
que cómo era posible que en la selección italiana hoy en día nadie jugara póker. En su época se jugaba póker, ahorita todo el mundo juega videojuegos. Esa es la declaración que supuestamente involucra a Perín dentro de esta situación. Bueno, muy bien. Veamos, Di María no sale en ninguna de las filtraciones que hay, y el mismo Di María publicó en redes que en ningún momento ha hecho alguna apuesta ilegal o no ha apostado en lo absoluto. Paredes, no logré encontrar dónde mencionaban a Paredes. Y aquí les viene otra buenísima. Pinsoglio y Gatti. Pinsoglio y Gatti salen mencionados porque las personas de las apuestas los mencionan como malos clientes, refiriéndose a que no apostaban o apostaban muy poco y no apostaban con regularidad. Por ende, habrán apostado una vez, dos veces, montos muy pequeños, según algunas de las estadísticas que se están mencionando, y dejaron de hacerlo. Entonces, ellos están involucrados y son culpables de todo y son el mal del fútbol, los que dejaron de hacerlo y eran malos clientes para esta gente que hacía las apostaciones, las apuestas ilegales. Espectacular. Y a esto también, aquí para caerte para atrás. Gatti sale resaltado de forma fuerte, ya que habría prestado a Fagioli 40.000 euros. Obviamente Fagioli lo usó para pagar a las deudas porque estaba hasta aquí, estaba sufriendo, sentía que ya no tenía libertad, que peligraba tanto él como su familia. Su amigo Gatti le presta 40.000 euros, no sabemos sin preguntar o hacer qué, pero entonces Gatti ahorita es culpable de qué exactamente, de tratar de ayudar a su amigo sin saber qué era, de prestar dinero. ¿Es ilegal prestar dinero a un amigo? No lo sé, chicos. Me parece obvio que es una campaña para derramar una vez más el nombre de la Juventus y quitar del foco dos cosas que están pasando en el calcio fundamentales, de las cuales pues todo este clamor mediático se ha olvidado o menciona muy poco o ni siquiera lo menciona en lo absoluto. La primera es la investigación que supuestamente se tiene que abrir sobre Aurelio de Laurentiis y las plusvalías ficticias que hizo el presidente del Napoli para traer a Osimhen al Napoli, con el cual ganó el Scudetto. Esa sigue pendiente que haya una resolución y por ende algún tipo de castigo hacia el club, no sabemos exactamente cuál. Recordemos que cuando era la Juventus con estas supuestas plusvalías ficticias, que al final no fue castigada por las plusvalías ficticias, sino por deslealtad deportiva, la Juventus, se le quitaron 10 puntos en cuestión de menos de un mes. Fue todo eso, si mal no recuerdan. Aquí llevamos 2 y vamos al tercer año y todavía no ha pasado nada. La otra es que hay, y comprobado, que hubo una involucración por parte de la mafia organizada en Italia en la curva del Inter. Los mismos mafiosos que están en la cárcel el día de hoy a causa de homicidio, ¿ok? Murió alguien, ojo, homicidio, declararon que se reunían bastante paulatinamente con el presidente, el ahora presidente del Inter, Marotta, y sus representantes, Zanetti, Cambiaso, hasta los mismos capitanes del club, para también recibir favores en términos de boletos y así decisivamente. Nada de eso se habla en las noticias, nada de eso sale a la prensa. También hay involucración por parte de los círculos mafiosos y las curvas del Milan. De eso nadie está hablando en lo absoluto. ¿De qué hablan? Hablan una vez más de Fagioli, quien ya pagó su sentencia. Hay que recordarlo una vez más, fue suspendido. Hablan de Tonali, quien ya pagó su sentencia. Se recuerda una vez más, fue suspendido él también. Y se arrastran nombres que vayan a llamar la atención de los medios basados en hilaciones súper extremas de situaciones que no tienen nada que ver con lo que está pasando realmente y interesantemente obviando o no sé, excluyendo a nombres de personas que se rumora están involucradas, pero de alguna forma, la Fiscalía de Milán no consiguió nada sobre ellos.
Entonces, chicos, yo sé que me he ido bastante largo en este video y les pido una disculpa, pero era un tema importante que quería resaltar. Mi invitación para ustedes, una vez más, y quizás no me cansaré de hacerlo, tengan mucho cuidado de lo que leen. Por favor, no le den crédito a la Gazzetta dello Sport, no le den crédito al Corriere della Sera, no le den crédito a la República. ¿Ok? Son, digamos, entes periodísticas que se la viven tratando de atacar a la Juventus y en el momento que pueden generan títulos que llaman la atención, ponen fotos que no tienen nada que ver y obviamente parciales. Sepan que Italia, dentro del ranking internacional de libertad de prensa, no entra dentro de los primeros 50 países. ¿Ok? Y eso es gracias a la labor que muchos supuestos periodistas hacen. Nosotros como Pueblo Juve, si algo tratamos de hacer, no siempre lo logramos, no somos perfectos, fallamos muchísimo, pero tratamos de siempre resaltar a los profesionales, periodistas confiables, periodistas que se toman el nombre de periodistas muy en serio y son orgullosos de serlo. No se prostituyen por una mención y generar clics o sacar títulos que no son verídicos, que al final terminan siendo derrocados dentro de lo que escriben en los reportajes. Así que por favor, apóyense en el trabajo que ya estamos haciendo. De nuevo, no somos perfectos, pero hacemos lo que podemos. Y sepan que en la justicia, en un país supuestamente desarrollado, uno es inocente hasta ser comprobado culpable. En Italia, cuando se trata de alguien relacionado a la Juventus o la misma Juve, no es así nunca en la opinión pública. Entonces no se dejen llevar por eso. Lo dejo hasta aquí. Les pido por favor que dejen el me gusta, se suscriban, pero especialmente que compartan este video, porque hay información sumamente importante en mi punto de vista aquí que resalta lo que realmente son los hechos de acuerdo a lo que está público hoy en día. Yo no tengo acceso a la filtración. Tener acceso a la filtración de información de las llamadas es ilegal. Publicar esas llamadas es ilegal. Pero estos tres periódicos lo hacen mucho y seguido y no les pasa absolutamente nada. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Que pasen bonito. Chao.